¿Cómo os cuento cómo es viajar a una de las islas más remotas del planeta? Un lugar que está más aislado que el Polo Norte, un territorio más deshabitado que la propia Antártida. Un ecosistema que colapsó por la matanza indiscriminada de cientos de miles de ballenas, focas y leones marinos, y que ha resurgido contra todo pronóstico para convertirse en un paraíso. Yo creo que podemos empezar por las distancias. Nuestro destino, South Georgia, las Islas Georgias del Sur o San Pedro, como también se conoce en español, flotan solitarias en mitad del Atlántico Sur. Están a 1.300 kilómetros de las Malvinas, a 1.800 del continente americano y a 1.400 de la Antártida. Si estás aquí, estás oficialmente en mitad de la nada. La única forma de llegar es navegando durante días por el mar de Escotia, un océano despiadado con icebergs más grandes que ciudades, frío y vientos huracanados. Es una auténtica pasada. Y por si fuera poco, antes de desembarcar tendremos que limpiar cada centímetro de nuestra ropa para no contaminar un lugar tan salvaje. Sebastián se ha quedado en casa, no lo hemos traído y tengo que hacer el trabajo. Bueno, es que vamos a South Georgia, ¿no? Sí, exactamente. Y no puede haber, según las reglas de bioseguridad, no podemos llevar restos de... No restos, si fueran restos. Una motita de... Aquí una mota, mira, aquí se puede ver una motita, si lo ves ahí, esa motita blanca que se ve ahí, eso no puede estar ahí. No puede estar. Parece exagerado, pero no es exagerado. ¿Qué se nos ha perdido aquí? Solo mira y escucha. Qué buena. Esta es la historia de un viaje que he soñado toda la vida. Un viaje tan increíble que todavía hoy, cuando lo recuerdo, me parece imposible que haya estado allí. Esta es la historia de un viaje al fin del mundo. Esta es la historia de nuestro viaje a la Antártida. Llevamos ya 4 días embarcados en el Ondius, el crucero de expedición polar que nos llevará a la Antártida. El tiempo ha cambiado bruscamente nada más dejar atrás las sorprendentes Islas Malvinas. Decimos adiós a las playas de arena blanca, a los pingüinos magallánicos y a la peculiar Stanley. Os dejamos por aquí arriba y en la descripción los 2 capítulos anteriores de esta serie para que podáis verlos después y no os perdáis nada. Pero ahora comenzamos a navegar el mar de Escotia rumbo a South Georgia, a las Islas Georgias del Sur. Por delante otros 2 días con sus 2 noches de navegación. ¿Nos aburriremos con tanto más? Una de las cosas increíblemente chulas de nuestro barco es su filosofía del puente abierto, y es que en cualquier momento puedes subir donde está el capitán y la tripulación y ver lo mismo que ellos ven. Ver el primer iceberg de tu vida no es algo que te pase todos los días.
Y si además ese iceberg llegó a formar parte del más grande del mundo, es algo que nadie quiere perderse. Y es que el iceberg A76B, el que nos encontramos camino de South Georgia, es uno de los 3 fragmentos junto con el A76A y el A76C en los que se dividió el iceberg original A76 en junio de 2021 y que en ese momento, al desprenderse de la Antártida, fue el más grande del mundo. Algo curioso que aprendimos durante la expedición es cómo se nombran los icebergs. Si os fijáis, tienen una letra primero y esa letra se corresponde con el cuadrante antártico donde se originaron, y esa letra está seguida de un número secuencial. Así que este A76B, según esta infografía, se desprendió del continente en algún punto entre el mar de Bellingshausen y el mar de Weddell, cerca de la península antártica, que es justo a donde nos dirigimos. Es un espectáculo y todo el pasaje, pese al frío y el viento, lo disfruta fascinado. ¿Para qué sirve un clip, una escobilla de váter y una navaja multiuso? Si me lo hubieran preguntado hace unos días, jamás habría dicho que para esto. Herramientas para la seguridad. Y esto. ¿Qué vamos a hacer con eso en mitad del océano Atlántico? Ahora lo veréis. La bioseguridad. Se puede comer aquí, te lo digo. Es que además no se puede ver ni una motita. Antes de pisar tierra en South Georgia hay un ritual que todos debemos cumplir. Y no es una exageración decir que vamos a tener las botas más limpias del mundo. ¿Ha salido ya algo, no? No. Ya creo que no sale más nada. Nada puede entrar en la isla, ni una semilla, ni una mota de barro, ni una hebra suelta de nuestro abrigo. Cualquier resto ajeno es un riesgo potencial para un ecosistema en continuo peligro. Y ayer y antes de ayer y estos días hemos estado andando por pingüineras llenas de caca de pingüinos, de yo qué sé, arena de playa y fíjate cómo se han quedado. Y tras limpiar a fondo las botas en el camarote, bueno, realmente las botas, las chaquetas, los pantalones, las mochilas, vamos, todo, llega a la revisión que nos hacen los guías y una segunda limpieza, esta vez con aspiradoras industriales, en busca de la última mota de arena. Los guías se lo toman tan en serio que tienes que firmar tu inspección, porque es que mañana los oficiales de South Georgia subirán a bordo y si encuentran más de 10 motas de arena entre todo el pasaje, no nos permitirán desembarcar a ninguno. Esto sí que es un examen. Y bueno, os hago un poquito de spoiler, lo superamos con nota. Is fading fast from this old town, we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this town with me. Escape this town with me. Pues hemos llegado a South Georgia. Esto es espectacular. O sea, una bahía rodeada de montañones negros, con iceberg flotando, glaciares, focas, pingüinos en el agua. Y además ha salido el sol. Es prácticamente la primera vez que vemos el sol desde que salimos de Ushuaia y la mañana está espectacular. El sitio es increíble, o sea, no sé, no se puede un poco describir con palabras, es un poco un tópico, pero es muy, muy, muy bonito. Grytviken fue conocido como el infierno en la tierra. Justo donde estamos ahora atracados, el agua parece tranquila, con un azul increíble, pero hace unas pocas décadas se teñía de rojo todos los días. Hemos atracado en Grytviken, en el antiguo puerto ballenero. Aquí se mataron 170.000 ballenas
entre 1905 y 1964, eso cerró la base. Y ahora el rollo es que han venido los oficiales de South Georgia, nos van a dar una charla sobre conservación y biodiversidad de la zona, y luego antes de desembarcar pues nos harán inspecciones de las botas, del equipo, no sabemos si a todos, a algunos, a 10, no se sabe. Eso depende, cada vez diferente, pero es realmente difícil bajarte aquí porque eso requiere unas condiciones de seguridad, de bioseguridad tremendas. South Georgia está tan aislada que no tiene ciudadanos nativos ni residentes permanentes. Los oficiales del gobierno británico que finalmente nos dan el ok para bajar forman parte de la población de 40 personas máximo que residen aquí en verano. En invierno no llegan a 8 y viven casi todos aquí, en el asentamiento de King Edward Point, al lado de las ruinas de Great Beacon. Y aquí se ve mucha vida, montañas, glaciares, iceberg, una pasada. Focas, miras para el agua y focas, pingüinos, se ve que hay muchísima vida. Es una pasada. Desde aquí fuera, vamos. Ya cuando lleguemos a tierra, si nos dejan estos señores, pues veremos. Verdad que muy bien. Los primeros en bajar son los guías. Ellos confirman que el desembarco es seguro y también preparan la zona para garantizar que no provocamos ningún daño en un ecosistema tan frágil. De horas, pero hemos podido hacer nuestro primer desembarco de South Georgia. ¡Nos vamos! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Épico es la única palabra que se me ocurre. Hemos llegado a la antigua base ballenera fundada a principios del siglo XX por balleneros noruegos. Durante décadas, el aire aquí olía a grasa y a humo, y el mar se teñía de rojo. Miles de ballenas, cientos de miles de ballenas en realidad, fueron cazadas casi hasta la extinción. Acabamos de desembarcar en Great Beacon, la antigua estación ballenera de Great Beacon, y esto está literalmente lleno de leones marinos por todos lados. Nada, vamos a dar un paseo por aquí haciendo fotos y luego iremos a la tumba de Shackleton, el gran explorador polar, que luego os contaré. Esta es toda la parte de la abandonado, de los almacenes, la factoría que montaron aquí para poder tratar a ballenas y no tener que pagar impuestos. Luego hay un par de pecios, un par de barcos aquí abandonados, este es el Petrel. Y hay otras bases balleneras como esta en todo lo largo de South Georgia, pero esta es la única que dejan visitar porque ha sido limpiada de material radiactivo, de todo tipo.
Vi que en el gobierno británico han montado un museo pequeño, hay de todo, la verdad que está súper completo y bueno, se puede, evidentemente es gratis, vamos, no mucha gente para aquí, así que merece la pena darle la pequeña visita para entender un poco mejor lo que eran estas bases balleneros que mataron a 170.000 ballenas en prácticamente 60 años. No solo se mató ballena, también se cazaron elefantes marinos y aves, pero sobre todo fundamentalmente ballenas. Y hay todo tipo de instrumental muy avanzado para la época porque esto era una próspera industria. Una especie de fiebre del oro provocada por el aceite de la ballena. Y llegó la hora de encontrarse con el gran hombre. Ernest Shackleton es una leyenda de la exploración polar y un ejemplo de resistencia y liderazgo. En 1914 zarpó con 27 hombres rumbo a la Antártida a bordo del Endurance, con la idea de cruzar el continente helado a pie. Pero el mar de Weddell los atrapó antes incluso de llegar a tierra. Durante meses vivieron a la deriva, construyeron un campamento sobre el hielo, cazaron focas y pingüinos para sobrevivir y esperaron a que los vientos y las corrientes los acercaran al norte. El viaje está muy bien documentado porque Frank Hurley, el fotógrafo de la expedición, dejó decenas de instantáneas. Esta es mi favorita, jugando al fútbol mientras todo se derrumba. Pero el hielo finalmente hundió al barco y tuvieron que embarcarse en 3 pequeños botes salvavidas navegando entre témpanos durante días de tormenta y frío extremo. Al final, agotados, alcanzaron una pequeña franja de tierra, la isla Elefante. Es un lugar desolado, azotado por el viento, por el que pasaremos en nuestro camino a la Antártida. Desde aquí Shackleton tomó una última decisión desesperada, tomar uno de los botes y lanzarse al mar de Escocia para buscar ayuda en South Georgia, a más de 1000 kilómetros de distancia. Todavía hoy es una de las mayores hazañas náuticas de la historia. Y lo logró. Meses después regresó con un barco de rescate a la isla Elefante, y ni uno solo de sus hombres murió en esta expedición. Habían perdido el Endurance, no llegaron a la Antártida nunca, pero ganaron algo mucho mayor, un lugar eterno en la historia de la exploración. Hay una tradición entre todas las expediciones que van a la Antártida y que pasan por South Georgia, brindar con whisky en honor al gran explorador polar. Junto a su tumba, en el pequeño cementerio, es inevitable no emocionarse con las historias de las personas que soñaron con conquistar este indómito paisaje. Shackleton fue uno de los más grandes y, sin embargo, su historia es la historia de un fracaso. Murió sin pisar el continente helado. Su tumba y la de su mano derecha miran hoy al Polo Sur, el lugar que nunca llegaron a alcanzar, pero que les dio lo que tanto buscaron: fama y honor. Es muy difícil de describir la combinación de restos humanos, restos de la estación ballenera, restos de barcos, restos de armas, los restos actuales, ¿no?, de la iglesia, la tumba de Shackleton y luego la explosión de vida salvaje a todo lo que nos da la vista. Aparte de animales que tienen cero miedo y que te tienes que ir apartando porque interactúan constantemente y muestran más curiosidad que otra cosa. Es súper difícil describir esa sensación y realmente que en unos pocos sitios los que hemos sentido, ¿no? Estamos en South Georgia. Muy guay el primer desembarco. Muy guay. Y ahora por más. Y así dejamos la alucinante Great Beacon y su historia de vida y muerte. Qué auténtico privilegio poder ver el lugar en el que un explorador como Shackleton eligió ser enterrado.
king penguins, but they're probably in the water just for fun. Yeah. There's no other reason. Just having fun in the waves. La bahía de San Andrés, en la costa norte de South Georgia, es uno de los lugares con mayor concentración de vida salvaje del planeta. Desembarcar aquí no siempre es posible. Los vientos catabáticos pueden superar los 200 km por hora. Así que hoy hemos tenido mucha suerte. El mar está lo bastante tranquilo para permitirnos acercarnos a este escenario mágico. Frente a nosotros se abre una extensión enorme de playa gris, flanqueada por glaciares y montañas oscuras que descienden directamente al mar. Al oeste se encuentra el glaciar Cook, cuyo retroceso en las últimas décadas ha creado una amplia llanura y una laguna de hielo donde hoy anidan más de 100.000 ejemplares de pingüino rey. Esto es St. Andrews Bay. Bueno, pues acabamos de llegar a St. Andrews Bay y así como se ve, una playa llena de pingüinos rey, 15.000 parejas de pingüinos rey sobre esta playa, con un glaciar de fondo, los icebergs en el agua flotando y también rodeado de leones marinos. Y aquí estamos, que nos acaba de perseguir una foca y hemos tenido que tomar la medida de seguridad, que es correr por patas. Como ya vimos en Great Beacon, los leones marinos son animales curiosos y se acercan más de lo que realmente parece prudente. Pero ellos aquí tienen la prioridad, y si alguno se acerca demasiado o empieza a seguirte, lo mejor es retroceder despacio y levantar los brazos para parecer más grande. No es una amenaza, solo es curiosidad, pero este es su territorio y las reglas son suyas. Y además tenemos la suerte de ver algo realmente raro, uno completamente blanco. No es albino, se trata de un caso de leucismo, una mutación genética que provoca la pérdida parcial del pigmento en el pelaje. Ver uno así es casi una lotería. Se calcula que solo uno entre 10.000 nace con este color en las costas de South Georgia. Y nos recuerda inmediatamente a Casper, el mítico león blanco de Kruger, que vimos en nuestro último viaje a África y cuyos vídeos dejamos arriba por si queréis verlo después. Es increíble como cada desembarco es mejor que el anterior, y así va a ser hasta el final del viaje. La verdad que será difícil olvidar este día. Y en esta bahía vemos por primera vez a los que durante todo el viaje conoceremos como los pingüinos con peor aspecto del mundo. Y no están enfermos, están pasando por lo que los científicos llaman la muda catastrófica. Durante casi un mes permanecen en tierra firme, sin poder nadar ni alimentarse, mientras reemplazan todo su plumaje a la vez. Solo entonces, con el nuevo abrigo listo, volverán al agua. En esta fase están vulnerables y sensibles al estrés. Por eso los guías nos advierten que aumentemos la distancia de seguridad habitual de 5 a 10 metros.
Y aquí estamos en San Andrés Rey, después de la visita a la isla y a la bahía. Para mi gusto la más espectacular, hay elefantes marinos, estoy al lado de una. Aquí también veremos hembras de elefantes marinos. Los grandes machos ya se han marchado al mar tras la temporada de cría, pero las hembras tampoco son pequeñas. Pueden medir más de 3 metros y pesar cerca de 500 kilos. Permanecerán todavía unas semanas más en tierra mientras las crías aprenden a moverse y se preparan para nadar. Y como un viaje no es nada sin la gente con la que lo comparte, os presentamos al Spanish Team. Estos son Merche, Pablo, Margo, Paqui y Eva. De ahora en adelante nos convertiremos en inseparables. Y siempre intentaremos ir más lejos que cualquier otro bote en busca de ballenas. Nos quedaremos los últimos en cada desembarco y nos ganaremos alguna que otra bronca por parte de los guías. Pero no pararemos de reírnos. Qué suerte haberos conocido. Spanish Team. And Mexico. En el próximo capítulo tendremos que salir literalmente corriendo de South Georgia por la amenaza de una tormenta. Os hago un poquito de spoiler, no sirvió de nada. La tormenta nos alcanzó. All outside decks are closed. Si os gustan estos vídeos, nos haría muy feliz que te suscribieras al canal para no perderte el próximo episodio. Nos vamos Nos a vemos. cagar. Nos vamos a cagar. Antes del supositorio. No es tan alegre, pero tú en 2 días la carita. En 2 días la carita, verá. En 2 días la carita.